Buenos días. En la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 0 minutos del día 28 de abril de 2015, nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 3 del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal a efecto de desahogar la audiencia inicial deducida del número de carpeta administrativa 004-0034-2015, que se instruye en contra de Carlos Manuel Vargas Castillo por el posible hecho delictuoso de violencia familiar cometido en agravio de Mónica Solís Guillén. Se les informa que la presente audiencia será presidida por la ciudadana jueza de control 35º, licenciada Nelly Ivonne Cortés Silva, conforme a lo dispuesto por los artículos 9, 44, 47, 52 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se solicita al público y a los intervinientes guardar silencio, apagar sus teléfonos celulares y radiocomunicadores, observar el debido orden y respeto durante el desarrollo de la presente audiencia, tanto para la titular de este órgano jurisdiccional como para las partes y demás intervinientes, toda vez que las personas que realicen acciones u omisiones irrespetuosas que perturben el orden y desarrollo de la presente audiencia y que sean constitutivas de un hecho delictuoso, se remitirán al agente del Ministerio Público con las constancias respectivas, con independencia de que la jueza les aplique los medios de apremio que señala la ley y en su caso ordene el retiro de la sala. Lo anterior con fundamento en los artículos 53, 55, 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se hace de su conocimiento que la presente audiencia quedará íntegramente grabada en audio y video en el sistema de la Unidad de Gestión Judicial correspondiente. Enterados de lo anterior, solicito a los presentes ponerse de pie para recibir a la jueza. Buenos días, tomen asiento, por favor. Con los datos señalados por el encargado de sala, se declara abierta la presente audiencia. Pregunto a la encargada de sala si se encuentran presentes medios de comunicación. No, señoría, no se encuentran presentes. Gracias. Por parte del agente del Ministerio Público, ¿quién comparece? Buenos días. Buen día. Por parte de esta representación social comparece la licenciada Alicia Mendoza Cisneros con domicilio y correo electrónico ya registrado en autos. Gracias. Buenos días. Licenciada Laura Rodríguez Aguilera, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares, con datos para oír y recibir notificaciones previamente registrados ante este tribunal. Gracias. Buenos días, licenciada Lani Estela González Neria, asesora jurídica pública, con datos previamente registrados en este tribunal. Sí, ¿quién la acompaña? Buenos días, Mónica Solís, con datos registrados ya en el tribunal. ¿Usted en qué calidad comparece? Perdón, víctima. Gracias. Señora Mónica. Sí, Mónica Solís. ¿Qué es su nombre? Como acaba de escuchar, la licenciada que se encuentra a su lado se ostenta como asesora jurídica. Sí. Este es un derecho que usted tiene precisamente de contar con una persona que le asesore durante todos los actos procesales, no solo de esta audiencia, sí, sino del eventual proceso que se pueda instruir a partir de hoy. ¿Es su deseo que la licenciada le represente? Sí, sí es mi deseo. Bien. ¿Ha proporcionado usted sus datos de identificación con antelación a esta audiencia? Los acabo de dar en sí, este momento. ¿Es su deseo que estos obren en reserva o bien que se hagan públicos en esta audiencia? Reserva. Gracias. ¿Le han puesto en su conocimiento los derechos que la ley le confiere, en particular los relativos a esta audiencia? Sí. Sí ¿Los ha comprendido? Sí. Gracias. Por parte de la defensa. Edna Tapia Guzmán, defensora pública, con datos para recibir notificaciones ya proporcionados al auxiliar de esta sala. Gracias. Sí. Licenciado Mauricio Ledesma Rodríguez, igual defensor público, con datos ya registrados ante este tribunal. Gracias. Carlos Manuel Vargas Castillo, imputado. Bien. Señor, ha escuchado. Los licenciados que se encuentran a su lado derecho se han ostentado como para fungir como sus defensores en esta audiencia. Es su deseo que ellos le representen. Usted, uno de los derechos que la ley le confiere es precisamente encontrarse asistido por una defensa, ya sea particular o en este caso proporcionada por el Estado, independientemente de que usted pueda representarse o defenderse por sí mismo, pero siempre debe de estar
asesorado por un defensor. ¿Es su deseo que los licenciados le representen en esta audiencia? Sí, es mi deseo. Bien. ¿Ha proporcionado sus datos de identificación antes de que comenzara esta audiencia? Sí, los proporcioné ¿Es su anteriormente. deseo que obren en reserva o bien que se hagan públicos? En reserva, por favor. ¿Le han informado con antelación los derechos que la ley le confiere en relación en particular con esta audiencia? Es correcto. ¿Los ha entendido? Sí. Bien. Le pongo en su conocimiento que dentro de los datos que usted indicó al encargado de sala, ha señalado un domicilio. Le voy a pedir, por favor, que siempre mantenga actualizado este domicilio y para que este tribunal lo conozca y siempre usted se encuentre ubicable. ¿Cuál es el objeto de esto? Para el caso de que con motivo de esta audiencia se inicie un proceso en su contra y tenga que ser usted localizado para diversas comparecencias y no pueda ser ubicado, eso nos hará presumir que usted se evadió, que usted se fugó, se sustrajo de la justicia, del proceso en particular. Y eso podría dar lugar a que el Ministerio Público solicitara en su contra una orden de aprehensión para que precisamente comparezca a este proceso. ¿Me he explicado? Es correcto. Sí, lo entiendo. Gracias. Señores defensores, ¿se pronuncian respecto de la designación? Sí, señoría, acepto y protesto el cargo. Gracias. En el mismo sentido, acepto y protesto el cargo conferido por el imputado. Gracias. Y en esta audiencia fue solicitada por parte de la agente del Ministerio Público, entiendo con el objeto de formular imputación en contra del señor Carlos Manuel Vargas Castillo por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. ¿Eso es correcto, agente del Ministerio Público? Sí, sí, es correcto. Le pregunto si con motivo de la naturaleza del delito que se va a ventilar en esta audiencia tiene alguna petición antes de comenzar. A la gente del Ministerio Público, por favor. No hay ninguna, su señoría. Sí. ¿Asesor? Sí, su señoría, por el delito de que se está persiguiendo, que es de violencia familiar, solicito que se mantengan en resguardo, en reserva los datos de la víctima y que solo se le enuncie con sus iniciales. Sí. Defensa, ¿alguna manifestación en relación con dicha petición? Ninguna, señoría. Gracias. Bien. No obstante haber otorgado oportunidad a la gente del Ministerio Público para pronunciarse en relación y con motivo del delito del cual nos ocupa, con fundamento en el artículo 40 de la Ley General de Víctimas, fracción 3, respecto del que se establece que cuando pueda encontrarse amenazada o se tema por la integridad personal o bien que exista un riesgo, en particular en la integridad de la víctima, ya sea por el hecho en concreto o por el delito de que se trate, de conformidad con la fracción 3 de este artículo 40 de la Ley General de Víctimas, se establece de forma específica que los datos que se viertan o la información y la actividad jurisdiccional y administrativa, y en este caso jurisdiccional, deberá realizarse de forma confidencial, por lo que, de conformidad con la fracción 4 del artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declara que esta audiencia se encontrará ausente de publicidad y por tanto se llevará de manera privada, por lo que pido al público desaloje la sala. Bien, agente del Ministerio Público tiene el uso de la palabra. Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito su anuencia para formular una imputación en contra del señor Carlos Manuel Vargas Castillo por un hecho posiblemente delictuoso
que la ley señala como violencia familiar en su modalidad de violencia psicoemocional. Permítame un momento. Señor Carlos, en este momento el Ministerio Público está solicitando oportunidad para formular imputación en su contra. ¿Qué significa esto? Que le va a comunicar la razón por la cual usted se encuentra relacionado con una investigación. Le va a poner en conocimiento en concreto el hecho por el cual se encuentra usted relacionado. Le pido por favor que ponga suma atención con el objeto de que en su caso esté usted en posibilidad de contestar el cargo. Adelante. Sí, señoría. Señor Carlos Manuel Vargas Castillo, hago de su conocimiento que esta representación social está realizando una investigación en su contra por el delito de violencia psicoemocional, toda vez que el día 19 de febrero del 2015, siendo aproximadamente las 8:30 de la mañana, al encontrarse en su domicilio ubicado en la calle de Ricardo Flores Magón, número 53, edificio Juan Álvarez, departamento C409 de esta ciudad, la señora Mónica Solís Guillén, al encontrarse en su domicilio, no localizaba su teléfono celular, momento en que le pregunta a usted que estaba bañándose, que si usted había tomado ese celular o si se lo había escondido, contestándole usted al salir del baño, después de bañarse, que estaba loca, que usted no había agarrado ningún celular. Al momento que ella se acerca hacia usted, en el interior del domicilio, específicamente en la recámara, ella se percata que usted traía en su mano el teléfono celular, momento en que ella cae de espaldas sobre la cama y usted encima de ella, al mismo tiempo que le decía que se retractara. Vi que tú tenías el teléfono celular, estás bien loca. Momento en que ella trata de forcejear y zafarse y no se podía levantar, ya que ella se encontraba de espaldas y usted encima de ella. Al momento de escuchar los vecinos y gente, los gritos, llegan a su domicilio, abren la puerta y entra en ese momento su mamá de usted, de nombre Rosa María Castillo Osuna, tratando de separarlos para evitar la discusión y que siguieran peleando. Momentos después llega un agente de Secretaría de Seguridad Pública de nombre Víctor Hugo González, y es hasta el momento en que ya la deja que se levante y le entrega en sus manos el celular. Con esto usted, el día de los hechos, señor Carlos Manuel Vargas Castillo, provocó una violencia psicoemocional en la hoy víctima Mónica Solís Guillén. Lo anterior se trata de un hecho delictuoso de violencia familiar en su modalidad de violencia psicoemocional, previsto y sancionado en el artículo 200 fracción primera, 201 fracción segunda del Código Penal para el Distrito Federal. Hecho delictuoso que usted cometió como autor material, es decir, de manera directa por sí mismo, de conformidad con el artículo 200 fracción primera del Código Penal. Finalmente informo 22, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal. Finalmente informo a usted que la persona que se querelló en su contra es la señora Mónica Solís Guillén por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia psicoemocional. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Asesor alguna manifestación? Bueno, para precisar en esta formulación de imputación que también obra un dictamen pericial en materia de psicología, realizado por la perito licenciada Marta Patricia Valencia Arriaga. Licenciada, le voy a pedir que se circunscriba la naturaleza de este momento procesal, que es exclusivamente que la gente del Ministerio Público le comunique al señor el hecho por el cual se le está investigando, la cita de los datos que eventualmente puedan obrar en la carpeta no son materia de este momento. Ok, es todo, señor. Gracias. Defensa. Ninguna aclaración, su señoría. Bien. Señor Carlos, ¿comprendió el hecho que le puso en conocimiento el Ministerio Público, la razón por la cual usted se encuentra relacionado con la investigación y por tanto a este procedimiento penal? Sí, entiendo. Correcto. En relación con dicha comunicación por parte del Ministerio Público, usted tiene el derecho de declarar en relación con esa imputación.
le hago de su conocimiento, antes de que me indique si es su deseo hacer uso de este derecho, que el hecho de que usted se niegue o se reserve el derecho de declarar en esta audiencia no puede ser utilizado como una presunción de responsabilidad o de que usted está aceptando la imputación que le formula el Ministerio Público. Pero para el caso de que usted sí desee declarar, sí le pongo en conocimiento que lo que usted manifieste aquí eventualmente podría ser utilizado en su contra. Le pido por favor que antes de indicarme si es su deseo declarar, le consulte a su defensor. Ya lo consulté y no me reservo Gracias. el derecho. ¿Alguna petición más, Ministerio Público? Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 19 de la Constitución 313 a 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso al señor Carlos Manuel Castillo. Permítame un momento. Señor Carlos, lo que está solicitando el Ministerio Público es realizar una exposición con el objeto de indicar no solo ya el hecho que se le atribuye, sino el resultado preliminar de su investigación, con el objeto de que yo pueda resolver su situación jurídica. ¿Qué significa esto? Que yo determine si usted queda vinculado a proceso o, por el contrario, no existen elementos suficientes para tal efecto. Para emitir esta resolución, la Constitución establece el plazo de 72 horas, que puede ser duplicado a 144 para los efectos que su defensa, en su caso, estimara pertinentes. O bien, existe también la posibilidad de que usted renuncie a esos términos, a esos plazos, y en consecuencia yo deba resolver esta situación jurídica que le indico en esta audiencia. Le pido por favor que nuevamente consulte con su defensa y me indique cuál es el plazo que usted desea en que se resuelva su situación jurídica. Una vez consultado, es mi deseo que se resuelva en esta audiencia. Gracias. Tiene el uso de la palabra. Sí, su señoría. Hago de su conocimiento que el señor Carlos Manuel Vargas Castillo, desde hace aproximadamente 16 años, mantuvieron una relación de matrimonio con la señora Mónica Solís Castillo. Mónica Solís Guillén, desde hace aproximadamente 16 años. De esa relación procrearon 3 hijos de nombre Irlanda Montserrat Vargas, Carol Adrián Andrea Vargas Solís y Yadid Vargas Solís. De esta situación surgieron los problemas, ya que siempre fue el hoy imputado muy violento con la señora. Y en específico los hechos que se solicita se vinculen a proceso son los siguientes. El día 19 de enero, del 2015, siendo aproximadamente las 8:30 de la mañana. ¿Enero me indicó? Sí, 19 de enero de 2015, siendo aproximadamente las 8:30 de la mañana, al encontrarse en su domicilio ubicado en la calle de Ricardo Flores Magón, número 53, edificio Juan Álvarez, departamento C409 de esta ciudad, la señora Mónica, al encontrarse en el interior de su domicilio, se percata que ya no encontraba su teléfono celular. Momento en que al encontrarse el hoy imputado bañándose, va y le pregunta que si él había tomado su celular, saliendo del baño y contestándole que no había agarrado ningún celular, que estaba bien loca. Momento en que se conducen los dos hacia el interior de la recámara y se percata que el teléfono estaba en la cama y le dice: mira, estás bien loca, aquí está el teléfono celular. Momento en que la hoy víctima cae de espaldas hacia la cama y él encima de ella sujetándola y diciéndole que se retractara, que porque él no había agarrado ni escondido ningún celular. Momento en que de los gritos insultos que le profiere el hoy imputado a la víctima,
se acercan a su domicilio algunos vecinos y en específico su suegra. Perdón, ¿me repite esta parte del intercambio de gritos? No le estoy comprendiendo. Sí, le dice que si él había agarrado su celular, contestándole, saliendo del baño, contestándole, estás loca, yo no agarré ningún teléfono celular. El teléfono lo dejaste en la cama. Al acercarse la víctima, se percata que ella tenía en su poder, en las manos, el teléfono celular. Ella cae de espaldas en la cama y él encima de ella la sigue sujetando y le dice, retráctate, tú tenías el teléfono celular. Momento que a los gritos escuchan los vecinos, se acercan al departamento de la señora Mónica y en específico su suegra de nombre Rosa María Castillo, misma que se interfiere o interpone entre los dos para evitar que siguieran discutiendo. Momentos después llega un policía de nombre Víctor Hugo González y es hasta ese momento que las deja de sujetar y le entrega en presencia del policía su teléfono celular y les dice que si quieren denunciar, y ellos ya no proceden a denunciar sino días posteriores. ¿Quién entrega el teléfono? ¿Perdón? ¿Quién entrega el teléfono? El señor Carlos Manuel Vargas le entrega el teléfono a la hoy víctima Mónica Solís Guillén. Gracias. Estos hechos se adecuan al delito de violencia familiar en su modalidad previsto en el artículo 200, fracción primera, 201, fracción segunda del Código Penal vigente para el Distrito Federal. Estamos en la presencia de un delito doloso, toda vez que es un dolo directo y que, conociendo la ilicitud de su conducta, el sujeto activo quiso su realización de consumación instantánea de conformidad con el artículo 18, párrafo segundo, ya que quería y conociendo los elementos objetivos del hecho quiso su realización. Es importante señalar que el bien jurídico tutelado por la norma penal en este caso es el derecho de los integrantes de la familia a una vida libre de violencia. Es importante también resaltar que el señor Carlos Manuel Vargas Castillo es imputable ya que cuenta con la capacidad psicológica de comprender y querer la ilicitud del hecho antijurídico y no existía en su momento alguna conducta que le hiciera que padeciera algún trastorno mental permanente o transitorio o un desarrollo intelectual retardado que le hiciera carecer de dicha capacidad. Por lo tanto, esta conducta realizada por el señor Carlos Manuel Vargas Castillo le era racionalmente exigible una conducta diversa a la que realizó el día de los hechos. Esto se establece con los siguientes datos de prueba. 1. La entrevista que realizó la señora Mónica Solís Guillén el día de los hechos, 19 de enero del 2015, en la que presenta su querella por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia psicoemocional en contra de su esposo Carlos Manuel Vargas Castillo, en la que manifestó la manera y la forma de cómo sufrió las agresiones el día de los hechos. Asimismo, se acredita con la copia certificada de las actas del acta de matrimonio de fecha 18 de noviembre de 1998 para acreditar la relación entre ambos cónyuges, entre el imputado, es decir, y la víctima, así como el dictamen de fecha 23 de enero del 2015, en la que la perito Marta Patricia Valencia Arriaga concluye que sí tiene la señora Mónica Solís Guillén una afectación psicoemocional a consecuencia del hecho denunciado, en específico por las intimidaciones, insultos, amenazas, desdén, humillaciones y actitudes devaluatorias, y por lo tanto debe recibir un tratamiento psicoterapéutico que asciende a un monto total de 21,288 pesos. También es importante resaltar la entrevista del testigo de los hechos, Víctor Hugo González, quien no los presenció, pero sí pudo percatarse que efectivamente el día de los hechos el sujeto hoy imputado Carlos Manuel Vargas Castillo tenía en su poder el celular, momento en que él entra al domicilio y le hace entrega a la hoy víctima. Por lo ya expuesto, reitero su señoría la solicitud de vincular a proceso al señor Carlos Manuel Vargas Castillo. Es cuando.
su señoría. Esta asesora jurídica en representación de la víctima comulga con la petición del Ministerio Público de que se le vincule a proceso al imputado, toda vez que se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 19, párrafo primero de la Carta Magna, así como el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo estipulado en los numerales 14.1, 14.2 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es cuanto, señoría. Gracias. Defensa. Sí, su señoría. Gracias. Esta defensa pública solicita que no se vincule a mi patrocinado a proceso, atendiendo a la narración que ha hecho el agente del Ministerio Público. En primer término, he de resaltar la ambigüedad en el señalamiento que hace, toda vez que en el momento de formular la imputación a mi defendido hace referencia a hechos acontecidos el 19 de febrero del 2015. En el momento que solicita la vinculación, está haciendo referencia a hechos ocurridos el 19 de enero del 2015. Asimismo, su señoría, en la carpeta de investigación no obran datos idóneos ni suficientes para vincular a mi defendido a proceso. Si bien es cierto, la agente del Ministerio Público basa su petición en lo referido por el policía Víctor Hugo González Loya, ella misma refiere que al mismo no le constaron los hechos. Aún más, dicho policía señala que en el momento que acude al lugar de los hechos no se percata de ninguna agresión ni física ni verbal y que ninguno de los intervinientes le manifestó alguna circunstancia relacionada con violencia familiar. Aún más, dicho policía en su entrevista hace referencia a que el hoy imputado le manifiesta que había recibido un golpe por parte de la víctima y le mostró una parte roja en el pecho. Luego entonces ahí se cuestiona la intervención que tiene mi defendido en estos hechos. En realidad se cuestiona por parte de esta defensa quién es en esta situación la persona que genera la violencia en el hecho referido por el agente del Ministerio Público. Hace referencia también mi contraparte que tanto la víctima como mi defendido llevan 16 años de convivencia y que siempre él ha sido muy violento. Así lo acaba de afirmar el agente del Ministerio Público. Tomando en consideración ese argumento, esta defensa se cuestiona si el hecho referido por el agente del Ministerio Público acontecido el 19 de enero es en realidad el hecho que produjo la afectación psicoemocional a la víctima. Es decir, fue en realidad este hecho el que desencadena la afectación al bien jurídico tutelado. Esta defensa considera que los datos contenidos en la carpeta no ponen de manifiesto, ni siquiera de manera indiciaria, que este hecho acontecido el 19 de enero haya sido el que afectó efectivamente el bien jurídico tutelado, consistente en una vida libre de violencia. Asimismo, me hago cargo del dictamen en materia de psicología. En este dictamen, la psicóloga emite una opinión técnica, sí, sin embargo, basada exclusivamente en una entrevista semidirigida hacia la víctima, en la cual lo que da cuenta es esa narración del hecho acontecido el 19 de enero, que se genera una discusión por parte de mi defendido y la víctima por motivo de un teléfono celular. No he de hacer omisa, su señoría, en el hecho de que también en la carpeta de investigación obra un informe realizado por el policía de investigación de nombre Carlos G. Hernández Jiménez, en el cual realiza actos de investigación y dentro de ellos hace notar esta defensa que entrevista al señor Rolando, señala así, es un vecino del departamento donde habitaban mi defendido y la víctima. Discúlpeme, ¿la entrevista es levantada por? Sí, es por el policía de investigación. Gracias. Carlos G. Hernández Jiménez. En ella refiere que el señor Rolando, vecino de ese lugar, le comenta que
mi defendido es una persona muy tranquila, a diferencia de su esposa, que grita mucho y se la pasa regañando a los niños. Todo esto, su señoría, hago hincapié en hacérselo notar porque, de acuerdo con el artículo 316, fracción segunda, efectivamente se requieren datos para investigar un hecho con apariencia de delito. Datos mínimos, efectivamente. Sin embargo, en el caso en particular que ahorita nos ocupa, consideramos que los datos son totalmente insuficientes para vincular a mi defendido a proceso, por lo que le solicito atentamente que no se vincule a él a proceso. Gracias. Ministerio Público se hace cargo. Sí, su señoría. En relación a los hechos que manifiesta la defensa en que existe una ambigüedad, quiero precisar que los hechos fueron el día 19 de enero del 2015. Y en relación a que no hay datos suficientes, que porque el policía que es el testigo de los hechos no se percata realmente cómo fueron, sí es importante destacar y referir que obviamente al policía que llega de seguridad pública no le van a constar los hechos porque entre el jaloneo del celular, quién lo tenía, y empieza la discusión, la sujeción que la tiene de los brazos y que no le permite levantarse de la cama, obviamente no le constan al policía que llega de seguridad pública. Lo único que sí le consta al policía es que en ese momento traía en su poder el hoy imputado Carlos Manuel Vargas Castillo, en su poder el celular, y se lo hace entrega a la señora. En cuanto a, dice que no existe realmente un hecho violento de una afectación psicoemocional, dentro de la misma carpeta de investigación podemos corroborar con el dictamen de la psicóloga Marta Patricia Valencia Arriaga, que refiere que sí existe una afectación psicoemocional en la C. Mónica Solís Guillén, si usted me permite. Dice, a consecuencia de los hechos denunciados, tales como intimidaciones, insultos, amenazas, desdén, humillaciones y actitudes devaluatorias, la denunciante refiere que la violencia psicoemocional fue generadora por parte del C. Carlos Manuel Vargas Castillo. Entonces, luego en esta representación social reitera nuevamente que sí es importante vincularlo a proceso por el maltrato o su afectación psicológica que realizó Carlos Manuel Vargas Castillo en contra hoy de la víctima, la señora Mónica Solís Guillén. En relación al policía de investigación, Carlos, que entrevista a un supuesto testigo, Rolando, y que dice que el hoy imputado es muy tranquilo, eso nada más podría demostrar un indicio de lo que se puede percatar el testigo, que es un vecino, pero realmente él no sabe la violencia psicoemocional que están sufriendo ellos dos en el interior del domicilio, y sobre todo la violencia que están generando ambos en contra de sus 3 menores hijas de edad. En cuanto a que no existen datos suficientes con fundamento en el 316, fracción segunda, que refiere la defensa que solamente son datos de apariencia de delito, yo creo que esta representación sí considera que sería importante vincularlo a proceso para poder en un momento dado determinar la violencia psicoemocional que ha sufrido la señora Mónica Solís Guillén. Es cuanto, su señoría. ¿Me puede indicar, por favor, en concreto respecto del dato relativo al informe psicológico en el que la perito señala las circunstancias por las cuales considera que existe esta violencia? Habla de desdén y otras situaciones. ¿Me las puede enunciar, por favor? Sí, señoría. Dice que sí existe una afectación psicoemocional en la C. Mónica Solís Guillén, a consecuencia de los hechos denunciados, tales como intimidaciones, insultos, amenazas, desdén, humillaciones y actitudes devaluatorias. La denunciante refiere que la violencia psicoemocional fue generada por parte del C. Carlos Manuel Vargas Castillo. Gracias. Asesoría.
Nada que manifestar al respecto, señor. Gracias. Defensa. Sí, su señoría, brevemente, Gracias. para dar contestación a lo vertido por el agente del Ministerio Público, he de hacer varias precisiones. El artículo 316 es muy específico al señalar que se le formulará, se le vinculará proceso por los hechos relatados en la formulación de imputación, y aquí el dato del día de los hechos varió considerablemente, por lo tanto no se da cumplimiento a esta disposición. Asimismo, he de hacer de su precisión que los menores en este caso no son víctimas, no están considerados como víctimas aquí, únicamente la cónyuge del imputado. Finalmente, en relación al dictamen en materia de psicología, si bien es cierto, la perito señala que tiene una afectación psicoemocional por diversos maltratos, como es los que ya nos narró el agente del Ministerio Público: intimidación, amenazas, desdén, humillaciones. He de hacer hincapié en algo muy importante, que es la narración que nos está dando el agente del Ministerio Público del hecho ocurrido el 19 de febrero del 2015, ¿no? De esa narración, de ese hecho desplegado ese día, no se desprende que mi defendido haya humillado, haya amenazado o haya intimidado de alguna forma a la hoy víctima. Luego, entonces, este dictamen en materia de psicología nos está dando ciertas características de afectación que presenta la víctima, pero esas características o esas afectaciones no se relacionan con el hecho en concreto por el que se le está formulando imputación a mi defendido. Luego, entonces, no puede tener ningún complemento o servir como un indicio para vincularlo a proceso este dictamen en materia de psicología, pues, insisto, de los 16 años de convivencia, no sabemos qué hecho o conducta en particular haya desencadenado la afectación a este bien, al bien jurídico tutelado por el artículo 200. Y finalmente, su señoría, quiero hacer hincapié en que el Ministerio Público, a lo largo de toda su exposición, ha sido omiso en señalar qué conducta en concreto del 201, qué hipótesis en particular está haciendo referencia y por la cual pretende vincular a proceso a mi defendido. Es cuanto, su señoría. Defensa, solo para precisar y no incurrir en interpretaciones incorrectas, ¿me puede indicar del dictamen en psicología? La perito habla de intimidación, insulto, amenaza, desdén. ¿La perito establece con motivo de qué pudo llegar a esta conclusión? En sus conclusiones no lo establece. Se desencadena esta conclusión en base a la entrevista que le realiza la víctima y hace referencia de manera general al entorno familiar, pero no hay una aseveración de manera concreta que nos señale que el hecho ocurrido el 19 de enero fue el detonante o la causa que afectó psicológicamente a la víctima. ¿Qué es lo que indican sus conclusiones? En sus conclusiones, la primera dice: si existe afectación psicoemocional en la C, Mónica Solís Guillén, a consecuencia de los hechos denunciados, tales como intimidaciones, insultos, amenazas, desdén, humillaciones y actitudes devaluatorias. La denunciante refiere que la violencia psicoemocional fue generada por parte del C. Carlos Manuel Vargas Castillo. Gracias. Bien, procedo a cerrar el debate relacionado con la solicitud, relacionada con la vinculación a proceso que peticiona la agente del Ministerio Público, y procedo a resolver advirtiendo que cuento con datos suficientes para pronunciarme en relación con la situación jurídica del señor Carlos Manuel Vargas Castillo en los siguientes términos que escucharos que fueron los intervinientes.
respecto, como ya indiqué, de la solicitud de vinculación a proceso por parte del Ministerio Público del señor Carlos Manuel Vargas Castillo, a quien se le considera como probable interviniente en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en perjuicio de la señora Mónica Solís Guillén. Me procedo a pronunciar en los siguientes términos y al tenor de los siguientes resultandos. Primero, de acuerdo con lo establecido por el artículo 20, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como atento a lo dispuesto por el Acuerdo 5-01/2015 y la Declaratoria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 20 de agosto del 2014, a virtud de la cual se inserta al ordenamiento del Distrito Federal no solo el sistema procesal acusatorio, sino entra en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales, y atento a que, de conformidad con el planteamiento realizado por el agente del Ministerio Público, del que se advierte que plantea hechos aparentemente verificados en esta Ciudad de México, y al advertirse que se trata de un delito perseguible por querella, de conformidad con el planteamiento ministerial emitido de forma original, y siendo posible establecer que no se trata de ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es posible señalar que esta resolutora tiene competencia para resolver la situación jurídica de la persona hoy imputada. Segundo, de conformidad con el párrafo primero del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 8.1 y 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1, como ya indiqué, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispositivos todos de los que es posible establecer que para incidir sobre la esfera jurídica de una persona, en este caso Carlos Manuel Vargas Castillo, deben existir indicios de los que se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que éste pudo intervenir en el mismo. Al respecto, debo señalar que, si bien es cierto, para la emisión de un auto de vinculación a proceso es necesaria la probabilidad en la intervención y la existencia al menos de mínimos datos para establecer un hecho que la ley señala como delito, y que por tanto esto es superior a la posibilidad e inferior a la certeza. También lo es que la vinculación a proceso no implica una circunstancia, una resolución a virtud de la cual se genera un pretexto para que el Ministerio Público válidamente continúe investigando un hecho que pudiera considerar delictivo. Es decir, la vinculación a proceso no es un factor que posibilite una investigación. Sí es, sin embargo, una declaratoria de mérito respecto de el planteamiento realizado por parte del Ministerio Público, una declaratoria de razonabilidad en su pretensión. En relación con la pretensión ministerial, el agente del Ministerio Público establece que solicita esta vinculación a proceso en contra de Carlos Manuel Vargas Castillo, señalando que el 19 de enero del 2015, aproximadamente a las 8:30 horas, en la calle de Ricardo Flores Magón 53, en el departamento C409 en esta ciudad, sin haberse denunciado la colonia en la que aconteció este hecho, se suscitó una circunstancia entre Carlos Manuel Vargas Castillo y Mónica Solís Guillén, quienes, a decir del solicitante, tienen 16 años de matrimonio. Que esta se verificó cuando la señora Mónica, al buscar su celular y no encontrarlo,
le requiere a su esposo para que le indique si él lo tiene. Con motivo de ello, él responde que él no tiene el teléfono celular y al salir del lugar en el que se encontraba, que al parecer era el baño del lugar en el que se hallaban, se percatan que el teléfono se encontraba sobre la cama, razón por la cual él le indica que el teléfono se encontraba ahí, e incluso recuerdo que se manifestó la palabra, mira, estás loca. Y en un determinado momento es que caen a la cama, ella primero y él sobre ella, y con motivo de los gritos que se suscitaron en ese evento es que llega la suegra, y que entiendo por el apellido que se me indica sería la madre del señor Carlos Manuel, de nombre Rosa María Castillo, con el objeto de que se cesara esta discrepancia, esta contienda. Llegando posteriormente al lugar, un elemento de la policía, quien pudo percatarse que el señor Carlos le entrega finalmente el teléfono celular a la señora Mónica. Este hecho, el agente del Ministerio Público lo ubica como un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto en el artículo 200, fracción 1, así se me indicó, respecto de violencia psicoemocional, enunciándoseme adicionalmente que se actualizaban las hipótesis de el artículo 22, fracción 1, al haberse cometido por sí, en particular por el señor Carlos, de forma dolosa, señalándose en particular la hipótesis prevista por el artículo 18, párrafo primero y segundo del Código Penal del Distrito Federal, en la hipótesis de obrar dolosamente el que conoce los elementos objetivos del hecho típico de que se trate y quiere su realización. Enunciándoseme como datos que sustentaban esta pretensión ministerial, la entrevista señalada a Mónica Solís Guillén, respecto a la que se me indicó que emitió su querella por violencia psicoemocional, así como la existencia de una copia certificada del acta de matrimonio de los dos intervinientes no técnicos de 18 de noviembre de 1998 y el informe en materia de psicología emitido por Marta Arriaga, en el que se señaló que la persona de Mónica Solís Guillén presentaba una afectación psicoemocional debido a las actitudes de intimidación, insulto, amenaza y desdén, así como actitudes devaluatorias a consecuencia de los hechos, y que a decir de la entrevistada fueron ocasionadas por el señor Carlos Manuel Vargas Castillo. Y finalmente se denunció la entrevista de Víctor Hugo González, quien es el policía que acudió al lugar de los hechos. Como ya indiqué, efectivamente, para emitir un auto de vinculación a proceso se dice de forma ya común que el estándar probatorio es mínimo, ínfimo. Sin embargo, este debe de subsistir y debe de estar acompañado con una pretensión y una exposición ministerial que haga razonable la pretensión. ¿Y de dónde surge la razonabilidad? De la claridad en la postura ministerial. Efectivamente, se me planteó como parte inicial de la solicitud de la Fiscalía la forma en que aparentemente habían ocurrido los hechos o en que ocurrieron los hechos, indicándoseme de forma concreta esta circunstancia de que la señora busca su teléfono, le pregunta al señor Carlos, le dice que no lo tiene, que está loca, se percatan de que el teléfono está en la cama, en algún momento, por alguna circunstancia que después puedo inferir, se da con motivo del forcejeo y del jaloneo, caen sobre la cama,
y llega incluso una tercera persona tratando de evitar que continúe esta rencilla, y después llega el elemento de la policía. Sin embargo, si bien es cierto, digamos de forma genérica, esto evidencia precisamente una pelea, una rencilla entre los cónyuges, tengo que advertir que la violencia que se me plantea es la violencia psicoemocional, y de conformidad con el propio planteamiento ministerial, que se limitó, se circunscribió a establecer violencia psicoemocional de conformidad con la fracción 2 del artículo 201 del Código Penal. Sin embargo, la violencia psicoemocional de conformidad con el Código Penal no tiene un contenido vacío, por el contrario, tiene un contenido que puede ser multidireccionado de conformidad con el tipo de violencia que se ejerza. Este artículo establece que debe de entenderse por violencia psicoemocional, o puede entenderse o puede consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, entre otras, que provoquen en quien la recibe alteración cognitiva y autovalorativa que integran su autoestima, o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la persona. Si bien es cierto, la vinculación a proceso, por la naturaleza jurídica que encarna y por el lugar en el que se encuentra previsto, que es la propia Constitución, tiene naturaleza, aunque no sea considerada así prima facie, tiene una naturaleza de derecho fundamental. Es decir, que sí y solo sí se cumplen los supuestos que la Constitución establece para emitir un auto de vinculación, podrá emitirse. Y como ya indiqué, para emitir un auto de vinculación es necesario no solo el sustento que enunció el Ministerio Público y que no fue combatido, o al menos no fue señalado por parte de la defensa que no existiese, sino que se argumentó respecto del alcance que pudiera tener. Pero este sustento de dato de prueba tiene que estar engarzado, relacionado, vinculado con la razonabilidad del planteamiento ministerial. En este caso, no se me señaló cuál era el supuesto en concreto, como bien lo señala la defensa, por el cual se solicita la vinculación al proceso en relación con el artículo 200. El artículo 200 establece que la violencia puede ser por acción o por omisión, que la violencia puede ser de tipo física o psicoemocional. Sí se me enunció la parte psicoemocional, pero no cuál de todos los contenidos del artículo que ya señalé es el que actualiza la violencia psicoemocional. Máxime que solamente se detalló al momento de señalar el hecho, que al percatarse el señor Carlos de que el teléfono se encontraba en la cama, dice: ¿ves? ¿Estás loca? No lo tengo. Y caen sobre la cama y empiezan un forcejeo. Que esto, podría evidenciar una violencia distinta a la psicoemocional, por su propia naturaleza. Pero no se señaló de todo este catálogo de violencia psicoemocional que establece el artículo 201, cuál en concreto es la que se surte para este supuesto y que además tuviera correspondencia con la acción o la omisión que se le atribuyera al señor Carlos Manuel en particular. Adicionalmente, este tipo penal establece una circunstancia relativa al lugar donde se ejerce la violencia, que puede ser dentro o fuera del domicilio. Si este es el domicilio
el lugar que habita. Es decir, no se me hizo señalamiento en concreto del tipo penal para poder establecer que el hecho que se me estaba poniendo en conocimiento calzaba con la descripción típica. Y como ya indiqué, la manifestación del Ministerio Público en el sentido de que sería importante vincular al hoy imputado para determinar la violencia psicoemocional, pues precisamente evidencia esta circunstancia que hago patente, en el sentido de que a consideración de esta juzgadora, hasta el momento no existen ni siquiera estos elementos a nivel de probabilidad para establecer la circunstancia de que se cometió un hecho de violencia familiar respecto de alguno de los del todo el espectro que este tipo penal de violencia familiar establece. Este tipo de violencia familiar puede cometerse de muchas formas, de forma física, de forma psicoemocional, y ya vimos que el catálogo es amplísimo, pero evidentemente sí redundaría en un perjuicio, y no solo en un perjuicio, sino que se pondría en una situación de vulnerabilidad para el señor Manuel. En el caso de su defensa, si no se puede establecer en este momento qué tipo de violencia psicoemocional es aquella de la cual tendría que ejercer actos de defensa. Tampoco paso por alto la circunstancia de que, si bien es cierto, existe la querella de la señora Mónica Solís, tampoco se me refirió cuál es el contenido de la narración de esa querella. Se me indicó que la querella se presentó por violencia psicoemocional, pero no cuál es el contenido. Y vuelvo a repetir, para establecer que existen datos respecto a los cuales se puede establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, debo de tener un contenido para que este tipo penal en particular cobre vida, sea revestido con algo, porque si no, el señor se tendría que defender eventualmente de toda la gama de posibilidades y verbos rectores que contiene el artículo o el tipo penal de violencia familiar. En consecuencia, considero que efectivamente no existen datos para establecer que se comete un hecho que la ley señala como delito. Aunado a lo anterior, efectivamente, como lo señaló la defensa, advierto ambigüedad en la pretensión ministerial. Si bien es cierto, al momento de solicitar la vinculación a proceso, estableció que los hechos habían acontecido el 19 de enero e incluso en réplica estableció que el dato correcto era enero y no febrero, como efectivamente lo señaló en la formulación de imputación, y bien lo hizo saber la defensa. Aunado a todas las otras circunstancias que no se precisaron y que en consecuencia establecen ambigüedad en el hecho. Y si bien es cierto, el auto de vinculación a proceso da paso a una investigación complementaria, eso no implica que el hecho no deba de encontrarse precisado, porque con posterioridad la única modificación que se puede realizar es respecto de la clasificación jurídica, no respecto del hecho. En consecuencia, sí debe de quedar preciso, claro, concreto, qué es lo que se le está imputando al señor. Porque le gritó, porque la vejó, porque le dijo groserías, palabras altisonantes, le insultaba. ¿Cuál? ¿Qué de toda esta gama que establece el delito de violencia familiar es el hecho que se le está imputando? Porque ese no va a poder modificarse. Y si se modifica, estableceríamos una circunstancia de incongruencia que no puede ser suplida con posterioridad. Y que para el caso de que efectivamente existe el hecho que la ley señala como delito, que ustedes presentan como violencia familiar, si se plantea de esta forma tan ambigua, eventualmente lo que va a generar no es otra cosa más que impunidad,
que no es el objeto. El objeto del proceso penal ya ni siquiera es por sí mismo determinar un delito, establecer un responsable, sino solucionar un conflicto. Y el conflicto no se puede solucionar si de entrada no sabemos cuál es el conflicto en concreto. Bien, en relación además con la existencia de la copia certificada del acta de matrimonio al que se hizo alusión, no se ha puesto en duda la relación conyugal que tienen, incluso desde hace 16 años, y de la que incluso se señaló que viene generándose una relación violenta o conflictiva, más que violenta, conflictiva al menos, ¿no? Se puede vislumbrar esta circunstancia. Sin embargo, por sí mismo no, esta situación y este dato de prueba no nos indica ni mucho menos nos concreta el hecho en particular. Solamente nos hace referencia a la eventual acreditación del elemento normativo que requería el planteamiento ministerial, que era que se trataba de cónyuges y que no se acredita con otra cosa que no sea con el acta de matrimonio, como lo fue en este caso correctamente. Por lo que hace a la entrevista de Víctor Hugo González, como lo señala incluso la defensa, bueno, pues este policía, si bien es cierto, puede adosarnos y aportarnos circunstancias relacionadas con la parte final del evento, y en el sentido de que finalmente sí había un teléfono que fue originalmente la materia de la discusión, tampoco nos ayuda ni nos aporta para concretar el hecho, puesto que, como se advierte de la propia narración, esta se verificó incluso dentro del domicilio. Dígame, señor. Necesito ir al sanitario. Estoy dictando una resolución. Es urgentísimo. Desde hace 20 minutos aproximadamente. Bien, voy a hacer un receso de 5 minutos. Por favor, no me voy a... yo no me voy a ausentar de esta sala, ustedes tampoco, por favor. Por favor, que alguien acompañe al señor y continuaremos en un momento. ¿Señoría, suspendo grabación? Sí puede suspenderlo. Transcurrido el receso, se reinicia la grabación. Bien, encontrándose presentes los mismos intervinientes que se hallaban antes de decretar el receso solicitado por el señor Carlos Manuel Vargas Castillo, se reanuda la presente audiencia, continuando con la exposición de el contenido de la resolución por el cual se determina la situación jurídica del señor Carlos Manuel, como indicaba, por lo que hace a la entrevista del señor Víctor Hugo González, y como bien lo ha señalado la defensa, a este elemento de la policía no le consta el hecho en concreto, solamente aporta circunstancias relativas a la parte final del evento y a la solicitud, entiendo, de auxilio para precisamente evitar que continúe el conflicto. Sin embargo, al haberse gestado esta conflictiva dentro del domicilio en el que se encontraban, bueno, pues solo es a ellos a quienes les consta la dinámica del evento. Por tanto, no es posible tomar como base dicho dato de prueba para concretar en particular el hecho que se le atribuye al señor Carlos Manuel. También se ha señalado por parte de la defensa que existe una entrevista realizada a una persona que se ostentó con el nombre de Rolando y que es vecino de tanto de la señora Mónica como del señor Carlos, quien estableció respecto de la conducta del señor Carlos Manuel, bueno, que en términos generales se trata de una persona tranquila. Situación que como tal no excluye la posibilidad de que se hubiera dado una situación de conflicto entre los cónyuges.
porque bueno, eventualmente las personas pueden tener actitudes distintas de conformidad con la situación, con la circunstancia, con el momento en particular que vivan. Y para la situación en particular de este hecho que nos ocupa, bueno, tampoco es posible tomarlo en cuenta para aportar una situación que establezca que se cometió este hecho que la ley señala como delito, ni tampoco que no se cometió, porque habla en general de la apreciación que tiene del señor Carlos como vecino que es. Y finalmente, resulta importante tomar en cuenta lo que se señaló tanto por el Ministerio Público como por la defensa, en el sentido de que existe en la carpeta de investigación un informe en materia de psicología emitido por la perito Marta Arriaga, quien estableció que la señora Mónica Solís Guillén tiene una afectación psicoemocional y que esta se debió a las actitudes, a consecuencia de los hechos con motivo de la intimidación, insultos, amenazas, desdén y actitudes devaluatorias, y que, de acuerdo con lo que se asentó en el propio informe, fue la señora Mónica quien estableció quién había ocasionado esto, pues era el señor Carlos Manuel. Al respecto, si bien es cierto, un informe en materia de psicología, en tratándose de este tipo de hechos que la ley señala como delito, resultan de vital importancia para ilustrar el criterio del juzgador, me llama la atención la circunstancia de que la perito establece que la alteración psicoemocional que presenta la señora Mónica se genera a consecuencia de los hechos, materia de la querella. En relación con este punto, como ya indiqué, si bien es cierto, los dictámenes o los informes en materia de psicología resultan vitales, también lo es que su fin o su objeto es que ilustran al juzgador respecto de las circunstancias afectivas, volitivas, cognitivas, de las alteraciones psicológicas que puede tener una persona. Pero estos informes, y que eventualmente pueden convertirse en dictámenes, no son aptos para establecer el hecho en concreto, ni mucho menos que sobrevenga una determinada característica o una determinada alteración de una persona de un evento en particular. Máxime, si se ha señalado en esta propia audiencia que con motivo o a razón del vínculo de matrimonio que desde hace 16 años tienen tanto Mónica como Carlos, y que precisamente durante ese tiempo se ha venido suscitando una situación de conflicto, bueno, no resulta, no me genera duda la situación de que Mónica puede o presenta incluso alteraciones de tipo psicoemocional. Lo que no se puede establecer, y que ni siquiera el perito podría establecer, es que eso sobrevino en concreto del hecho que se plantea realizado, que se verifica el 19 de enero de esta anualidad a las 8:30 horas. Y en consecuencia, por sí mismo, al establecerse esta situación por parte de la perito, en el sentido de establecer de forma muy clara y concreta que todas estas situaciones acontecen como consecuencia de los hechos denunciados, por sí mismo resta el alcance que pudiera otorgársele para sustentar el hecho planteado por el agente del Ministerio Público. Porque, como se ha señalado en diversas tesis, no es dable para los peritos determinar la situación de un hecho en concreto. Eso es una situación que solo el juez puede realizar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los peritos? Ilustrar respecto de la materia. Y en este caso, en particular, era establecer las alteraciones que podía o que tiene o que presentaba la persona sujeta al dictamen. Como sustento de esta situación se encuentra apoyo
en la tesis con número de registro 16-2020, la cual deberá quedar insertada en su totalidad en la resolución que de forma escrita debe obrar. Finalmente, y con todas estas acotaciones y al existir imprecisión no solo en la narración de los hechos, sino en el planteamiento de la previsión respecto de la cual se pretende que se encuadre la imputación realizada al hecho al señor Carlos Manuel Vargas Castillo, es que a consideración de esta juzgadora no es dable vincular a proceso al señor Carlos Manuel Vargas Castillo por el hecho planteado por el agente del Ministerio Público y que consideró como de violencia familiar. Sin embargo, siendo esta en concreto mi determinación, por lo tanto, señor Carlos Manuel Vargas Castillo, queda usted en libertad al terminar esta audiencia, puesto que, como escuchó, no existen elementos suficientes para vincularlo a proceso, al menos en este momento. Quiero poner en su conocimiento que esta situación, esta no vinculación, no implica que el Ministerio Público no pueda seguir investigando y eventualmente incluso solicitar nuevamente la vinculación a proceso, la formulación de imputación y la vinculación a proceso. Con motivo de esta situación que se me ha puesto en conocimiento por parte del Ministerio Público y fuera de mi determinación, como ya indiqué, la naturaleza del proceso penal ya no solo es determinar la existencia de un delito y su responsable, sino solucionar los posibles conflictos que se generan en la sociedad. Yo advierto del planteamiento ministerial, aún de forma genérica, que existe una conflictiva en la cual no fue posible determinar qué persona es la que era generadora de la violencia, pero sí puedo determinar que ambos están inmiscuidos en una situación de conflicto y que puede devenir en una situación de violencia ya familiar muy concreta e incluso grave. De manera que si finalmente la situación importante de un proceso de esta naturaleza es resolver el conflicto y que ustedes reciban el tratamiento correspondiente para evitar en lo sucesivo esta circunstancia, porque el hecho de que no se le haya vinculado hoy aquí, señor Carlos, no implica que si eventualmente dentro de 2 horas, mañana o pasado mañana, se suscita una situación en la que usted insulte, amenace, golpee, aviente a su esposa o viceversa, pueda generarse una nueva querella e instruirse otro procedimiento, e incluso que pueda generar consecuencias mucho más graves, y más graves no solo para ustedes, ya sea como imputado, como víctima, sino para las víctimas indirectas, que son los 3 hijos que tienen, ¿no? Que también son considerados por la ley como víctimas indirectas. Entonces, los conmino para que cada uno por su parte acuda a usted, señora Mónica Solís Guillén, al Centro de Atención de Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que le asesoren, para que le den tratamiento respecto de estas alteraciones que presenta. Esta determinación de no vinculación no implica que yo pueda establecer o haya establecido que usted no presenta alteraciones psicológicas, por supuesto que las presenta. Sin embargo, el alcance de estos datos no ha sido suficiente para incidir en este momento, en este supuesto, respecto de la esfera jurídica del señor Carlos Manuel. Pero no se niega nunca que usted tenga una alteración y que necesite, más allá del proceso, una atención de tipo psicológico, para que puedan tener precisamente este acceso a una vida libre de violencia y que en consecuencia se refleje en sus hijos, si es que todavía son menores. Y usted, señor Carlos Manuel,
lo conmino, lo invito para que acuda al Centro de Atención de Riesgos Victimales y Adicciones, también de la Procuraduría. ¿Cuál es el objeto? Que usted también reciba tratamiento, ya sea porque también usted se encuentra en esta situación de una conflictiva violenta y pueda en consecuencia tratar esta circunstancia, y que finalmente no tendrá otra consecuencia que no sea el beneficio para sus hijos si es que son menores, y evitar una circunstancia que eventualmente pueda hacerse más gravosa, porque es muy común que situaciones de violencia familiar terminen no solo en lesiones, sino incluso hasta en homicidios. En consecuencia, bueno, pues les conmino para que acudan a estos centros y traten el conflicto de una forma mucho más efectiva y a través de profesionales que les puedan orientar para solucionar, y para que finalmente estas víctimas indirectas, que lo son sus hijos, bueno, pues queden libres de esta situación, que aunque sean ustedes quienes están aquí en esta sala, pues finalmente ellos son los afectados, y que si esto puede detenerse en este momento, en esta situación, no pueda llegar a una situación mucho más gravosa, como lo puede ser, como ya indiqué, una lesión. En ocasiones las lesiones, aunque no son precisamente la privación de la vida, sí pueden dejar incapacidades, pueden generar gastos a la propia familia que repercuten nuevamente en los hijos. Y en consecuencia, bueno, los conmino para esa situación. Ustedes no pueden ser obligados a ir, pero es conocido no solo para esta juzgadora, sino para los que son intervinientes técnicos, que las situaciones de violencia de esta naturaleza que no son tratadas, eventualmente, tarde que temprano, se traducen en una situación mucho más gravosa. ¿Me he explicado? Señora Mónica, ¿me he explicado? Gracias. Bien, ¿alguna petición más del Ministerio Público? Sí, su señoría, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito 2 copias certificadas del audio y video, así como copia simple de la transcripción de la presente audiencia. Gracias. Asesor. Su señoría, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia simple de audio y video, así como copia simple de la transcripción de la presente audiencia. Gracias. Señora Mónica. Defensa. Sí, señoría, de la misma manera, con sustento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos copia certificada del audio y video de la presente audiencia, así como copia simple de la transcripción de la presente resolución. Señor Carlos, ¿alguna manifestación antes de terminar esta audiencia? Ninguna. Bien. Vista la solicitud de los intervinientes, expídanse las copias en las formas y tantos solicitados. Sin embargo, la gratuidad de las copias solamente se limitará a un tanto, al advertirse que tanto la víctima como el imputado cuentan con defensa y asesoría estatal, siendo que para el caso de que alguno de los intervinientes técnicos necesite, como así lo ha expresado, copias extras, deberá de cubrirse el pago correspondiente, siendo la unidad de gestión administrativa quien deberá expedir las copias solicitadas de conformidad con la carga de trabajo, y una vez que se haya realizado en su caso el pago correspondiente, quedando el contenido de la presente audiencia a disposición de los intervinientes en el área de digitalización de este tribunal, sin que se exista ninguna otra petición sobre la cual resolver. Se tiene por cerrada la presente audiencia. Buenas tardes. Solicito a los presentes ponerse de pie para que se retire la ciudadana jueza. Se le solicita el abandono de la sala de manera respetuosa. Gracias. Gracias.